Estamos en el límite septentrional de la distribución de las selvas tropicales del Nuevo Mundo. En el sur de México, todavía es posible encontrar bosques donde la vida ha apostado por sí misma, manteniendo la estructura y el funcionamiento de uno de los ecosistemas más productivos del planeta. En este santuario de la biodiversidad, donde cada especie juega un papel clave en la complicada marcha por la supervivencia del bosque, encontramos un grupo de mamíferos que siempre atrajo de manera especial la atención del ser humano. Cercano vínculo nos une. Nos asomamos a su fascinante mundo. Un mundo que se está estrechando peligrosamente. De la mano de los investigadores que nos guiarán en este viaje de conocimiento, tras los últimos primates mexicanos. Las selvas tropicales, ecosistemas extremadamente complejos, se extienden por las zonas de baja altitud del cinturón tropical, allá donde las horas de luz, el calor y la humedad lo hacen posible. De estos bosques encontramos una espléndida representación en América del Sur y Centroamérica, tanto por el área ocupada como por la biodiversidad que resguardan. La región que nos ocupa, el sureste de México, representa el límite norte de este gran pulmón verde americano, lo que supone una gran responsabilidad y un gran reto nacional en cuanto a su conservación. El agua es vida en las selvas húmedas. La evapotranspiración de la Gran Mancha Verde forma las nubes en un ciclo que se retroalimenta, legando una importante red fluvial que regará la tierra a su paso. Pero aquí el sol nunca tarda mucho en reaparecer, y cuando reaparece, lo hace con la potencia de un sol tropical. Un clima estable a lo largo del año, con altas temperaturas y lluvia abundante, unido a una alta exposición a la radiación solar, proporcionan las condiciones idóneas para el desarrollo de una vegetación exuberante. Sin embargo, los suelos, muy delgados, son muy pobres en nutrientes. La solución a esta escasez la ha encontrado el ecosistema en el mantenimiento de los nutrientes circulando siempre en la biomasa, la materia viva. En una capa superficial de activos descomponedores comienza una enorme diversidad de caminos para los flujos de materia y energía que se traducen en una maravillosa variedad de formas vivas. La competencia por el espacio y la luz en un mundo de continua y profusa vegetación produce un sinfín de adaptaciones que las plantas utilizan para medrar en su ambiente. Así encontramos especies cuyas semillas duermen hasta que llega una ventana de luz y el agua adecuada para entonces crecer rápidamente. En las selvas, la muerte y caída de un árbol supone una nueva oportunidad para la vida. Hay especies, como las del género Cecropia,
cuyo rápido crecimiento les permite mantener siempre los primeros puestos en la carrera por la luz. Otras especies han optado por una estrategia más invasiva: crecer directamente sobre otras plantas, aproximándose de esta manera al dosel donde será más fácil captar los rayos del sol. Esta es la vía por la que han optado lianas y epífitas, tan características de estos bosques. Un grupo de especies pertenecientes al género Ficus ha llevado esta estrategia a su máxima expresión. Una vez sus raíces se asientan en el suelo, comienzan a estrangular hasta matar al árbol sobre el que germinaron. Con el tiempo, solo quedará el vacío, recuerdo de este abrazo mortal. Todas estas estrategias maximizan la eficiencia en la captación de la luz solar y dan a las selvas lluviosas una estructura compleja, con un dosel arbóreo en el que sobresalen impresionantes árboles emergentes. Bajo ellos, crecerá, dependiendo de la cobertura arbórea, un adaptable sotobosque umbroso. A esta variedad vegetal la acompaña una no menos impresionante biodiversidad animal. Del reino zoológico destacan por su ingente número de especies los insectos. Entre ellos encontramos a las célebres hormigas cortadoras de hojas, incansables jardineras del inmenso vergel selvático. Anfibios y reptiles están bien representados, como es característico en los bosques tropicales. También abundantes serán micromamíferos y quirópteros. Cuando la luz va decayendo y se acerca la noche, la salida de sus cuevas en algunas especies de murciélagos nos ofrece un inesperado espectáculo. Millones de individuos dibujan una gran serpiente aérea ávida del primer bocado nocturno. No menos importante es la biodiversidad de aves. La tupida vegetación de las selvas ha animado a la evolución a pintar algunas de las familias más vistosas de estos animales que encontramos en el mundo. Los colores vivos facilitarán el encuentro entre los individuos destinados a cortejarse en la gran maraña verde. Las selvas son el hábitat de familias tan características como loros, tucanes y colibríes. Los trogones son otra familia de aves del Nuevo Mundo cuyo más célebre representante es el mítico quetzal. Aunque las selvas tropicales no se caractericen por la abundancia de grandes mamíferos, los bosques del sur de México mantienen una relativa buena representación de estos animales. El agutí es un roedor del Nuevo Mundo con buena presencia en las selvas mexicanas, donde también encontraremos pecaríes, los jabalíes americanos y algún venado. Más restringido en su distribución se encuentra el tapir, animal de curioso aspecto emparentado con los rinocerontes. El mantenimiento de poblaciones más o menos viables de estos herbívoros hace posible que las selvas mexicanas cobijen aún al depredador neotropical por excelencia, fantasma de la espesura, el jaguar.
Dentro del grupo de los grandes mamíferos, encontraremos finalmente a la familia que nos ha traído hasta este rincón del mundo y que será la verdadera protagonista de nuestra historia: los primates. Los primates pertenecen al mismo orden de mamíferos al que corresponde el hombre. Los que habitan en el Nuevo Mundo pertenecen a la superfamilia Platyrrhini y de ella forman un importante grupo, la familia Atelidae. Las selvas de México son el límite septentrional para dos géneros de esta familia: el género Ateles, de los monos araña, con una especie en el área que nos ocupa, y el género Alouatta, de los monos aulladores, con dos especies representadas en México. Las tres especies son monos de cola prensil, de hábitos diurnos, arbóreos y herbívoros en su dieta. Forman grupos familiares que se mueven a lo largo del día en busca de sus fuentes de alimento dentro de un territorio definido o ámbito hogareño. Hoy en día los encontramos en algunos de los bosques del sureste del país. Aun siendo muy importantes los esfuerzos que están siendo realizados por los investigadores en el campo de la primatología, sigue quedando un largo camino por recorrer en el conocimiento de la ecología de los primates y del ecosistema donde habitan. Es este un camino que se antoja decisivo, con unas poblaciones de primates cada vez más asediadas y unas selvas en franca regresión. Este es el camino que emprendió la primatología mexicana hace ya muchos años y que aún hoy se hace más apremiante seguir recorriendo. En el estado de Veracruz, acompañamos al investigador Yurgi Azcárate y la alumna de posgrado Marienma Escorcia, siguiendo un grupo de monos aulladores de manto. Estamos en la región de los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, realizando un muestreo de mono aullador de manto, que junto al mono aullador negro serían las dos especies de mono aullador que podemos encontrar en México. Ambas especies están totalmente adaptadas a la vida arbórea y en muy raras ocasiones bajan al suelo. Para esta vida en las alturas cuentan con la inestimable ayuda de una versátil cola prensil, que funciona como quinta extremidad en sus evoluciones por el dosel de la selva. Como es característico de los primates, los monos aulladores mantienen una compleja organización social. Los monos aulladores viven en grupos que explotan un área que a menudo es compartida con otros grupos de monos aulladores. La función de sus vocalizaciones serían evitar encuentros intergrupales que puedan terminar en peleas. Los monos aulladores son folívoros frugívoros. Cuando hay fruta, pueden consumir o consumen mucha fruta, pero en cambio en épocas de escasez su dieta puede estar compuesta casi en su totalidad de hojas. Es en estos momentos de descanso cuando se observan algunos de los comportamientos más característicos e importantes para la complicada organización social dentro del grupo. Una red de vínculos familiares que los investigadores están comenzando a interpretar. La última especie de primate que encontramos en las selvas mexicanas es el mono araña, acertado nombre para un animal de alargadas extremidades que utiliza de forma asombrosa para evolucionar por el dosel arbóreo. No en vano, estos monos fueron conocidos como los hijos del viento por los antiguos mayas. Con esta especie ha trabajado el doctor Gabriel Ramos los últimos 20 años. Las diferentes especies de mono araña se distribuyen del sureste de México al norte de Argentina. Y la que tenemos aquí, Ateles geoffroyi, se distribuye del sureste mexicano a Centroamérica hasta Panamá. En estas áreas, el mono araña ocupa selvas altas perennifolias, selvas medianas subperennifolias, y estas se distinguen de las anteriores por ser más bajas y más secas.
Aunque comparten su distribución con los aulladores, en el caso de Ateles geoffroyi la distribución es bastante parecida en el sureste mexicano. Sin embargo, hay importantes diferencias entre estas dos especies. La principal quizás sea la alimentación. Los monos arañas son especialistas en fruta. El 80-90% de su dieta consiste en fruta. El resto son hojas y en menor medida flores y algunos invertebrados. Una consecuencia importante también del tener una dieta especializada en fruta es que al tener un recurso que varía en el tiempo y en el espacio, la mejor manera en la que los monos pueden agruparse para explotar este recurso es siendo lo más flexibles en sus patrones de agrupación. Entonces, el mono araña tiene un sistema social que implica todas las relaciones sociales y cómo viajan y forrajean los miembros de un mismo grupo, que se denomina de fisión-fusión. Esto implica que ocupan un área, un grupo de 20 a 40 individuos ocupa un área de 100 a 200 hectáreas, pero no todos se encuentran juntos en un mismo lugar. De esta forma evitan la competencia por alimento, ya que tienen un tamaño de grupo de forrajeo flexible. Pueden reducirlo cuando no hay mucho alimento, pueden aumentarlo cuando hay mucho alimento. Es en su dieta donde encontramos el origen de estas diferencias. Otro aspecto importante de este patrón de fisión-fusión nos lo muestra su sistema de comunicación. A través de los conocidos como Winnies, se piensa que estos animales son capaces de darse información importante acerca de su medio ambiente. Este sistema social une a los monos araña con otros primates, como los chimpancés o incluso con los delfines, animales con reconocidas capacidades cognitivas que empezamos a vislumbrar que pueden estar relacionadas con el desarrollo de un sistema social tipo fisión-fusión. Al parecer, los monos son grandes consumidores de frutos, y como hemos visto, entre las tres especies destaca como frugívoro el mono araña. Es en este aspecto donde el ecosistema ha dado un papel relevante a estos animales. La doctora Catherine Stoner, investigadora de la UNAM, nos descubre esta vital función. En los bosques tropicales, aproximadamente como 80% de las semillas son dispersadas por animales. En particular, los pájaros, las aves y los primates son muy importantes en la dispersión. Son importantes porque los dispersan largas distancias, muchos de ellos por su tamaño de cuerpo y las aves porque vuelan. Y también dispersan como semillas grandes, semillas que un pájaro pequeñito no puede, un pájaro grande puede, un primate puede dispersarlos. Otro grupo de animales que es muy importante en la dispersión de semillas en los trópicos son los murciélagos. Y los murciélagos, aunque son pequeños, vuelan. Por eso dispersan semillas más largas que, por ejemplo, otro animal como un ratón, de un tamaño semejante, pero mucho más pequeño y terrestre. Los murciélagos vuelan, donde dispersan largas distancias, y hay unos murciélagos bastante grandes que pueden dispersar semillas como más grandes. En un bosque como el tropical, donde encontramos tanta competencia por el espacio y la luz, la dispersión de las semillas a lugares alejados del árbol adulto aumentan las posibilidades de éxito de la nueva generación. Cuando un animal llega a una semilla, realmente lo pueden tratar en formas diferentes. Una forma es que agarran la semilla, lo comen la pulpa y lo tiran abajo del árbol. Este no sirve mucho para la dispersión. Los dispersores que realmente juegan un papel bueno, tragan la semilla, pase por el tracto digestivo. Y cuando pasa por el tracto digestivo, este puede servir como quitan las químicas de la digestión, quitan muchas de las cosas de la semilla que es necesaria para la germinación. Y pueden mejorar la germinación, que germinen más rápido, o puede ser que germinen un porcentaje mayor cuando pasan por el tracto digestivo. Es un gran papel para el mantenimiento del ecosistema el que realizan los monos, pero ¿qué otras funciones están cumpliendo en el bosque que todavía no han sido descubiertas? Las investigaciones van dando respuesta a esta y otras preguntas. Unas preguntas que se presentan relevantes dadas las diversas amenazas que enfrentan y la preocupante regresión que parecen estar sufriendo las poblaciones mexicanas de primates.
La situación parece alarmante, pues, según los científicos, las enfermedades parasitarias se han convertido en los últimos años en un importante factor de mortandad entre las poblaciones de primates. En otro lugar de México, los monos aulladores han empezado a presentar comportamientos anómalos, entre los que se encuentra bajar al suelo en búsqueda de alimento y agua. El doctor Juan Carlos Serio ha estado indagando en este extraño fenómeno. Al respecto, estos comportamientos inusuales que los monos en general están desplegando en estos ambientes ya tan perturbados, son actitudes que los animales no deberían de tener, porque al final de cuentas son animales arborícolas que no necesitarían bajar al piso. El detalle es que ahora mismo estos animales están siendo expuestos a presiones muy fuertes de fragmentación de hábitat, que además de que les provoca niveles altos de estrés por la cercanía a las comunidades humanas, porque están más expuestos a otro tipo de depredadores cuando ellos bajan al piso, pueden también además tener más exposición a endoparásitos o ectoparásitos. Esto lo que está provocando es que al final de cuentas los animales están sorteando y digamos que jugándose la vida día con día. Estos animales simplemente están intentando sobrevivir en las condiciones más extremas de fragmentación del hábitat que quizá cualquier otro primatólogo hubiera reportado. Esta nueva situación implica nuevos peligros para los ya amenazados primates. Se enfrentan a una dieta poco apropiada por la falta de sus vegetales adecuados, a depredadores contra los que no están adaptados y nuevas circunstancias para las que no están preparados. Otro de los grandes retos a los que se enfrentan los monos es la creciente cercanía con el ser humano, que conlleva un aumento de la vulnerabilidad ante sus presiones. Al vivir en pedazos de selva cada vez más pequeños, son blanco fácil para cazadores y tramperos que los buscan para el comercio ilegal o su uso como mascotas. Nos encontramos con Rafael Lombera, naturalista que vive muy de cerca este problema en la selva lacandona desde hace 30 años. Preguntamos a Rafa sobre la captura de monos. Hay que matar a la mamá. No hay otra manera más que tienes que matar a la mamá para poder tener la cría. De cualquier mono, sea de mono araña o de zaraguato. Tienes que matar a la mamá a la fuerza. Entonces todas las crías que tú ves de mascotas, ten seguro que la mamá fue muerta para quitarle la cría. Cuando es pequeñita, lo que haces, pues digo, son adorables, las puedes tener en la mesa, duermes con ellos, pero una vez que ya tienen más de un año, se vuelven muy inquietos y te empiezan a causar problemas. Y es cuando ya viene otra vez el amarrarlos, tenerlos colgados a un árbol, ahí pegados, o en el piso, amarrados ahí todo el tiempo, ¿no? Sí, digo, hay gente que ya no lo soporta y entonces pues me llaman y me dicen, oye, pues ya no podemos tener este mono, ¿por qué no vienes por él y te lo llevas, lo rehabilitas para que luego lo liberes, ¿no? Además de monos, el comercio ilegal trafica con más especies y parece que todavía no se ha conseguido un control efectivo por parte de las autoridades a este respecto. Un cuate dice, ¿qué llevas ahí? Le pregunta a uno de los militares. Dice, llevo un pollo. Y eran 2 pollos de tucán. Y digo, están en la lista roja, ¿no? Habría que hacer una guía o darles una educación a los militares o a la gente que pues, debería de estar protegiendo esto, ¿no? Porque, pues digo, sí dicen, los campesinos son los primeros que tienen que proteger, pero pues, nosotros no tenemos ese poder.
Afortunadamente, en cuanto a los primates, estudios recientes con monos araña cautivos sugieren que después de un proceso de rehabilitación conductual, animales que han estado confinados por largos periodos de tiempo pueden recuperar comportamientos típicos de la especie. Estos les permitirán sobrevivir si vuelven a ser liberados mediante programas de reintroducción en nuevos hábitats. Pero esta es una situación a la cual siempre es preferible no llegar. Además, si los hábitats adecuados siguen disminuyendo, llegará un momento en el que no haya lugar apropiado para llevar a los monos. ¿Qué hacer entonces? ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos? Los mismos monos nos están dando la respuesta. Enfermedades, estrés, comercio ilegal. En todas estas amenazas que están sufriendo descubrimos al mismo responsable que los agrava: la fragmentación del hábitat. De esto se percataron los científicos hace ya años, y hacia esa línea dirigen sus investigaciones. Uno de ellos es el doctor Víctor Arroyo, que nos habla de esta gran lacra para la conservación de las selvas mexicanas. El 90% de las especies de primates se encuentran distribuidos en bosques tropicales, y desafortunadamente estos bosques han sufrido las mayores tasas de deforestación y fragmentación a nivel mundial. La fragmentación resulta en la pérdida de hábitat y la partición o subdivisión de este hábitat en un número variable de fragmentos de hábitat que son en general más pequeños y aislados. Este proceso antrópico trae consigo una serie de consecuencias muy perjudiciales para las poblaciones de primates. Los fragmentos suelen presentar una vegetación bastante alterada, con menor cantidad y diversidad de especies de las que se alimentan los monos. Con menos cantidad y calidad de alimento aumentará la competencia y se incrementará su estrés fisiológico, pero la lista de amenazas no acaba aquí. En los fragmentos más pequeños e aislados podemos observar una mayor densidad de individuos. Este aumento en la densidad puede incrementar el contacto entre individuos y por tanto facilitarse la transmisión de enfermedades y parásitos. El aislamiento de las poblaciones en fragmentos puede disminuir o limitar el flujo de individuos entre poblaciones. Esto reduce el flujo génico. Además, al no poder escapar de estos fragmentos, los monos son más vulnerables a catástrofes naturales como por ejemplo los huracanes o los incendios. Estas son solo algunas de las amenazas que enfrentan los primates que habitan paisajes fragmentados y nos están indicando que estos primates podrían estar en serio peligro de desaparecer en las próximas décadas. Parece claro que la gran sombra que se cierne sobre el futuro de los primates mexicanos y de las selvas donde habitan es la pérdida y fragmentación del hábitat. En las últimas décadas, la población humana ha experimentado un crecimiento exponencial sin precedentes, demandando cada vez más espacio y recursos. La consecuencia directa ha sido la deforestación y fragmentación de grandes extensiones de bosque por todo el planeta. Patricia Kolev, directora de Análisis y Prioridades de la Conavio, nos acerca a la realidad de las selvas mexicanas. Las selvas representan una importante parte del capital natural porque son de los ecosistemas que albergan la mayor diversidad biológica del planeta, son resumideros de carbono y presentan numerosos servicios ambientales. Desafortunadamente han sido las más impactadas por las actividades humanas. La historia de la deforestación en México, como en tantos otros lugares, ha ido paralela al desarrollo económico del país. Básicamente, las selvas se conservaron a pesar de la extracción que tuvieron de maderas preciosas, del uso por comunidades precolombinas que allá habitaron. Digamos que se mantuvieron intactas casi hasta la década de los 40. Empezó a haber un desarrollo en el país, la construcción de ferrocarriles, la construcción de presas, pero en la década de los 70 hubo políticas específicas como una Comisión Nacional de Desmontes que llevó a una acelerada transformación de los ecosistemas para su ganaderización. Estamos hablando de que básicamente de las 25 o 18 millones de hectáreas que cubrían las selvas, en esto también hay diferentes cifras, estamos hablando que quedan en buen estado de conservación un 26% de las selvas de México.
En un borde de la selva lacandona nos encontramos con Adolfo, campesino que trata de sobrevivir en estas tierras y que nos cuenta la versión del que vive día a día en estas zonas. Nosotros los campesinos aquí, donde vivimos en esta zona, sí, a veces tiramos los bosques no porque queramos, sino porque nos vemos en la penosa necesidad de hacerlo, porque de ahí obtenemos alimentos para sobrevivir. También para mantener el ganado tenemos que tirar el bosque porque tenemos que hacer pastizales. Tirar el bosque, en realidad aquí nosotros los campesinos sabemos que es importante, no nos gusta. Sí, sentimos el dolor de hacerlo, pero pues no nos queda más que hacerlo, porque pues es la única forma en que nosotros podemos sobrevivir. El gobierno o organizaciones a veces dicen que no lo hagamos, pero pues en realidad si ellos tal vez pusieran algo de su parte, nos apoyaran, sí podríamos rescatar más el bosque. Como estamos comprobando, tratamos una cuestión complicada que requiere de todos un esfuerzo para caminar en la misma dirección. Si bien la cuestión de los pequeños campesinos es un tema pendiente de solución, parece claro que el mayor porcentaje de deforestación ha corrido a cargo de grandes multinacionales que han estado décadas saqueando los bosques del país y llevando el dinero lejos de allí. Los mapas de evolución del área ocupada por las poblaciones de primates mexicanos de las últimas décadas hablan por sí mismos. En algunos lugares de México, este esfuerzo se antoja urgente. Es el caso de la vertiente del Golfo de México, donde grandes extensiones de selva húmeda tropical han sido convertidas casi en su totalidad en pastizales para ganadería extensiva. La ganadería requiere grandes terrenos y muchos insumos, como los herbicidas, ya que en las zonas tropicales los suelos suelen ser poco productivos. En general, se estima que se requiere cerca de 1 hectárea de terreno, el equivalente a un campo de fútbol, para mantener una cabeza de ganado. En la península del Yucatán encontramos una situación diferente, en parte gracias a un sistema de cultivo que se sigue practicando desde tiempos precolombinos. En la península de Yucatán lo que tenemos principalmente como transformación de la selva es a terrenos de cultivo. Particularmente en la zona de selvas medianas superenifolias, donde están los primates en la península de Yucatán, el sistema de cultivo principal es la rosa, tumba y quema. Esto es un sistema tradicional que consiste en una familia normalmente transforma o tumba una área de selva, talando todos los árboles, de 1 a 4 hectáreas por familia más o menos, quema para limpiar y para incorporar los nutrientes al suelo de manera rápida, y limpia para poder sembrar el maíz. El sistema como tal no es eficiente desde el punto de vista económico, pero alcanza para el autoconsumo de productos como el maíz, frijol, calabaza para la familia. Y practicado a densidades bajas puede ser sostenible, es decir, la regeneración de la selva permite que esto no necesariamente avance. Sin embargo, en el Yucatán es otra la amenaza que se cierne sobre los primates y las selvas donde habitan. Más recientemente, en una actividad que ha crecido exponencialmente en la península de Yucatán, particularmente en la zona que está cerca de la costa del Caribe mexicano, es el turismo. El crecimiento desmedido de los grandes centros turísticos como Cancún, Playa del Carmen y todo lo que está asociado ahí en la costa, ha provocado tanto la transformación de selvas para terrenos urbanos, como la extracción de recursos de manera mucho mayor de lo que se hacía antes. Y la construcción de carreteras nuevas, aeropuertos, infraestructura, que también no solo transforma la selva, sino que la deja fragmentada. Por otro lado, el turismo también puede utilizarse como una herramienta de conservación en aquellos sitios en donde hay atractivos naturales, como esta laguna, y donde también hay especies carismáticas que son atractivas para la gente que pueda venir a verlas.
México es uno de los países más visitados por el turismo mundial. En particular, la costa caribeña, la conocida como Riviera Maya, soporta una carga turística en algunos casos excesiva. Pero el turismo, de unos años a esta parte, se ha mostrado como uno de los más eficaces aliados de la conservación, siempre que se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad y de la mano de las poblaciones locales. Los primeros que llegaron aquí en Punta Laguna son mis abuelos, son los que ellos fundaron aquí lo que es Punta Laguna. Estamos hablando de más o menos como de 50 años, que ellos hace años ellos se dedicaban a lo que es la agricultura, el trabajo del campo. Punta Laguna pues ya es una reserva natural donde usted puede hacer recorrido para visitar los monos. Aparte aquí del recorrido que nosotros ofrecemos como guías locales en esta comunidad, también no tenemos otros tipos de servicios que son las actividades. La ventaja que tiene Punta Laguna ya está fundada y ya está formada como sociedad cooperativa Najiltucha y estamos organizados a través con las mujeres, con los hombres, trabajando conjuntamente. El beneficio se está beneficiando a toda la gente de esta comunidad. Punta Laguna es un magnífico ejemplo de turismo sostenible. Afortunadamente, en los últimos años, han ido apareciendo más negocios como este por todo el país, como el Hotel Nancillaga, en Catemaco, Veracruz, al pie de la inmensa laguna y totalmente integrado en su medio ambiente. Llegados a este punto, estamos en condiciones de buscar respuesta a algunas cuestiones. ¿Cuál es la situación actual de las selvas mexicanas? ¿Qué perspectivas de conservación podemos esperar a medio y a largo plazo? ¿Se ha comenzado a caminar en la buena dirección? Trasladamos nuestras preguntas a algunas de las personalidades más destacadas de la conservación de la naturaleza en México. Yo creo que hay algunos elementos que son estimulantes. El primero es que el país tiene un decente sistema de áreas naturales protegidas. Yo creo que es incluso ejemplar para muchas zonas, por lo menos de las zonas tropicales o de los países en vías de desarrollo, con un buen número de áreas naturales. Alrededor del 11% del territorio está protegido. Un buen número de estas son áreas que no son federales, son también posesión de comunidades, ejidos, etc. Pero bueno, ¿qué pasa con el restante 80 y muchos por ciento, casi 90% del territorio? Lo que pasa es que 70% de los bosques del país son propiedad de ejidos y de comunidades rurales e indígenas, y esto implica que tenemos que trabajar ahí para realmente tener conservación. Dentro de las alternativas de conservación para las selvas está el desarrollo forestal comunitario, que en México ha demostrado ser un claro ejemplo exitoso. ¿Esto por qué? Porque particularmente la deforestación que han sufrido las selvas tuvo beneficios para grandes empresas, pero no trajo bienestar social para los habitantes de estas zonas. Desarrollo sostenible. Manejo de los recursos naturales de forma que traigan bienestar social a las poblaciones de donde se obtienen. Bonitas palabras, pero ¿realistas? Cada vez más se nos está demostrando que sí, allá donde se ha permitido la integración de la población indígena en el desarrollo económico. Ya hemos visto un gran ejemplo en Punta Laguna, con todo un poblado maya viviendo del turismo atraído por una selva bien conservada, pero existen muchos más. Los cultivos sostenibles se están mostrando como una actividad económica muy rentable y totalmente amigable con el medio ambiente. Es el caso de los llamados cultivos de sombra, como pueden ser el café, el cacao o uno que está en auge, el de las plantas ornato, como la palma camedor y las heliconias. El camino parece claro, pero ahora queda mucho esfuerzo por realizar en el acercamiento de unas visiones que, debido a los errores pasados, pueden partir enfrentadas, pero que están destinadas a ir de la mano, pues se pretende un objetivo común.
Así nos lo hace ver el doctor Ernesto Rodríguez Luna, respaldado por las décadas de experiencia en la conservación de los primates mexicanos. La conservación biológica como campo multidisciplinario tiene una historia relativamente corta, 40 a 50 años. Y en esta breve historia podemos encontrar distintos paradigmas y enfoques. Uno de ellos, que ha sido el dominante hasta ahora en el caso de la conservación de los primates, es el enfoque de conservación orientado a las especies. La aplicación de este enfoque, si bien ha tenido algunos éxitos, tiene varios fracasos. Tenemos que pensar en la transformación territorial de las regiones en las que nosotros, como biólogos conservacionistas, encontramos especies y hábitat amenazados, mientras que al mismo tiempo los habitantes de la región pueden tener otras perspectivas. Y la única manera de tener una mejor conservación tendrá que ser trabajar con los territorios, con los terrenos, propiedad de estas comunidades, con ellos, y hacer que esos bosques y esas selvas, que son el capital natural de los propietarios, realmente les rindan beneficios económicos, que decir que los puedan usar, lo hagan sustentablemente y al mismo tiempo tengan ingresos que les permitan vivir como gente digna, ¿no? Además, las selvas presentan importantes servicios ecosistémicos porque son resumideros de carbono, podríamos decir que son fábricas de agua. El problema del cambio climático no solamente tiene que ver con las emisiones, sino que estamos perdiendo justamente a estos resumideros naturales de carbono, ¿no? Realmente, para enfrentar el cambio climático, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a restaurar, a evitar mayor deforestación y a promover la restauración de las selvas. Yo creo que esto es un elemento clave para hacer frente al cambio climático. No solamente podemos pensar en términos de emisiones de partículas. El futuro de los primates y las selvas tropicales mexicanas es muy incierto si consideramos el continuo crecimiento de la población humana en estas regiones. Más gente implica más presión sobre el medio ambiente. Además, se pronostica un incremento en la temperatura y disminución en la pluviosidad en Centroamérica durante el siglo XXI, debido al cambio climático, aumentando la frecuencia de fuegos. Esto ya está ocurriendo en varias zonas del trópico y es en gran medida favorecido por la fragmentación, ya que estos fuegos suelen comenzar cerca de los bordes de los fragmentos de selva. Los primates funcionan en los ecosistemas donde habitan como especies paraguas. Este concepto ecológico significa que cuando actuamos para la conservación de los monos, lo estamos haciendo para un ingente número de especies que con ellos comparten el hábitat. Estaremos preservando las selvas con la gran biodiversidad que atesoran, un ejercicio crucial para nuestra propia supervivencia. Esto es algo que, afortunadamente, hace tiempo que circula en la conciencia colectiva. Desde hace unos años, los conceptos de cambio climático, desarrollo sostenible, la misma biodiversidad, no son ajenos a una humanidad con una conciencia verde en aumento. El siguiente paso es actuar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué influencia tienen las ciudades en todo este proceso? Enorme por varias razones. Primero, porque concentran a una parte mayoritaria de la población, 70 y algo %. Segundo, porque por razones que no hay que explicar, tienen mucha más capacidad de ser oídos, hay más capacidad económica. Tercero, porque demandan enormes cantidades de cosas de las cuales no tienen ni idea de cómo se producen. Si ellos necesitan comida de este tipo, recursos de este otro tipo, etcétera, pero no tienen noción de lo que significa tener eso en el estante de un supermercado. Entonces, aquí un poco en esa ecuación, la parte de sensibilización a la población urbana, quizá programas como este son realmente útiles para que la gente perciba que no es tan sencillo como apretar un botón para poder tener toda una serie de bienes a la mano, porque esas cosas tienen consecuencias, tienen problemas, generan dificultades y también generan problemas serios que después se van a revertir contra ellos. Todos tenemos de hecho una gran capacidad para lograr un cambio significativo. Si queremos evitar que cada vez más bosques tropicales sean destruidos, debemos comenzar por cuidar nuestro consumo y mejorar el manejo de nuestros residuos,
reutilizando y reciclando los materiales que usamos. Todos estos pasos, elegir un turismo responsable, moderar e informarse en el consumo, practicar el reciclaje, hacer sostenibles los modelos de producción, van en la dirección correcta. Otra obligación capital que tenemos es preparar a las generaciones futuras. Ellos son los que seguirán este camino y deben saber a qué se enfrentan. Por ello, es imprescindible redoblar esfuerzos en la divulgación y la educación ambiental, sin dejar atrás los valores éticos sobre los que han de sostenerse. Es vital destinar los recursos suficientes para actuar en las comunidades locales con programas educativos dirigidos a los futuros vecinos de la biodiversidad, ya que sin ellos y sin una población ciudadana concienciada, la conservación de la naturaleza no es posible. Una palabra. Tenemos que dejar de pensar en especies, tenemos que hablar de funciones ecosistémicas, de servicios ambientales y tenemos que pensar en el bienestar humano. Específicamente yo llamaría a los jóvenes, que son los que van a recibir el grueso del golpe si las cosas no van bien. Yo creo que ellos tienen que educarse en este sentido, informarse con información creíble, honesta, objetiva y generar una revolución. Yo creo que estamos en el momento del equivalente al 68 por razones diferentes, por motivos diferentes y por causas diferentes, en las que ellos tienen que empujar con el vigor y con las ganas y con la creatividad un movimiento de asumir una ética de relación con el medio ambiente y una ética de relación con las siguientes generaciones de las cuales ellos forman parte, y ellos mismos deben tener esta ética a las generaciones siguientes para cambiar la forma de operar de este planeta. No hay otra. Suena quizá un poco utópico, pero un poco como decía Einstein, o cambiamos de forma de pensar o nunca vamos a poder arreglar las cosas que han ocurrido por la forma de pensar que tenemos ahora. Entonces, esto yo creo que es la solución. Poco a poco, vamos aprendiendo a desarrollarnos como especie de la forma menos agresiva posible para el planeta. Vamos aprendiendo a convivir con el resto de habitantes en este reducto de vida que es la Tierra. Esto es algo a lo que estamos moralmente obligados, y no solo por las demás especies, sino por el futuro de la nuestra propia. Las generaciones venideras merecen un porvenir con las mismas posibilidades que hemos disfrutado nosotros, y un planeta Tierra al menos tan lleno de vida como puede estar hoy.
México.